Propiedades de la materia, introducción y estados. En física clásica y química general, la materia es cualquier sustancia que tiene masa y ocupa espacio al tener volumen. Todos los objetos cotidianos que se pueden tocar están compuestos en última instancia por átomos, que están formados por partículas subatómicas que interactúan, y tanto en el uso cotidiano como en el científico, la materia generalmente incluye átomos y cualquier cosa formada por ellos, y cualquier partícula, o combinación de partículas, que actúan como si tuvieran masa y volumen en reposo. La materia no debe confundirse con la masa, ya que las dos no son lo mismo en la física moderna. Materia es un término general que describe cualquier sustancia física. Por el contrario, la masa no es una sustancia sino una propiedad cuantitativa de la materia y otras sustancias o sistemas. Dentro de la física se definen varios tipos de masa, que incluyen, entre otros, masa en reposo, masa inercial, masa relativista, masa-energía. Si bien existen diferentes puntos de vista sobre lo que debe considerarse materia, la masa de una sustancia tiene definiciones científicas exactas. Otra diferencia es que la materia tiene un opuesto llamado antimateria, pero la masa no tiene opuesto, no existe tal cosa como antimasa o masa negativa, hasta donde se sabe, aunque los científicos discuten el concepto. La antimateria tiene la misma propiedad de masa, es decir, positiva, que su equivalente de materia normal. Diferentes campos de la ciencia usan el término materia de maneras diferentes y, a veces, incompatibles. Algunas de estas formas se basan en significados históricos vagos, de una época en la que no había razón para distinguir la masa de simplemente una cantidad de materia. Como tal, no existe un único significado científico universalmente aceptado de la palabra materia. Científicamente, el término masa está bien definido, pero materia se puede definir de varias maneras. A veces, en el campo de la física, la materia se equipará simplemente con partículas que exhiben masa en reposo, es decir, que no pueden viajar a la velocidad de la luz, como los quarks y los leptons. Sin embargo, tanto en física como en química, la materia exhibe propiedades ondulatorias y corpusculars, la llamada dualidad onda-partícula. Los estados de la materia. En esta sección, analizaremos diversas propiedades de la materia y sus estados, al tiempo que introduciremos de manera breve algunos conceptos del análisis matemático, inherentes a la química cuantitativa. La química se enfoca en el estudio de las transformaciones de la materia, y no existe una transformación más evidente y que experimentemos con mayor inmediatez desde nuestra infancia que los cambios de estado de la materia. Por ejemplo, observamos cómo el hielo se convierte en agua y el agua se convierte en vapor. En esta unidad, abordaremos los diferentes estados en los que la materia puede encontrarse. En física, el estado de la materia representa una de las diversas formas en las que la materia puede manifestarse. En la vida cotidiana, podemos observar 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Sin embargo, se sabe que existen muchos otros estados que solo se hacen evidentes en condiciones extremas, como los condensados de Bose-Einstein, la materia degenerada por neutrones y el plasma de quark-gluón. Estos estados se manifiestan únicamente en situaciones de temperaturas extremadamente bajas, densidades sumamente altas y energías excepcionalmente elevadas. Aunque se ha postulado la existencia de algunos otros estados, hasta el momento siguen siendo teóricos. Históricamente, la distinción se basa en diferencias cualitativas en las propiedades. La materia en estado sólido mantiene un volumen y forma fijos, con partículas componentes, átomos, moléculas o iones, juntas y fijadas en su lugar. La materia en estado líquido mantiene un volumen fijo, pero tiene una forma variable que se adapta a su contenedor. Sus partículas aún están juntas, pero se mueven libremente.
La materia en estado gaseoso tiene tanto un volumen como una forma variable, adaptándose ambos para adaptarse a su contenedor. Sus partículas no están ni juntas ni fijadas en su lugar. La materia en estado de plasma tiene volumen y forma variables, pero además de átomos neutros, contiene una cantidad importante de iones y electrones, que pueden moverse libremente. El término fase se usa a veces como sinónimo del estado de la materia, pero un sistema puede contener varias fases inmiscibles del mismo estado de la materia. El estado sólido. En un sólido, las partículas, iones, átomos o moléculas, están muy juntas. Las fuerzas entre las partículas son fuertes, de modo que las partículas no pueden moverse libremente, pero solo pueden vibrar. Como resultado, un sólido tiene una forma estable, definida y un volumen definido. Los sólidos solo pueden cambiar su forma por la fuerza, como cuando se rompen o cortan. En sólidos cristalinos, las partículas, átomos, moléculas o iones, se empaquetan en un patrón repetitivo ordenado regularmente. Existen varias estructuras cristalinas diferentes, y la misma sustancia puede tener más de una estructura, o fase sólida. Por ejemplo, el hierro tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo a temperaturas por debajo de 912 grados centígrados, y una estructura cúbica centrada en la cara entre 912 y 1394 grados centígrados. El hielo tiene 15 estructuras cristalinas conocidas, o 15 fases sólidas, que existen a diversas temperaturas y presiones. Los vidrios y otros sólidos amorfos no cristalinos sin orden de largo alcance no son estados de equilibrio térmico basal, por lo tanto, se describen como estados de la materia no clásicos. Los sólidos pueden transformarse en líquidos fundiéndose y los líquidos pueden transformarse en sólidos por congelación. Los sólidos también pueden transformarse directamente en gases a través del proceso de sublimación, y los gases también pueden transformarse directamente en sólidos a través de la deposición. En términos de simbología química, un elemento o compuesto puro en estado sólido tiene un descriptor en forma del subíndice S, que significa sólido. El estado líquido. Un líquido es un fluido casi incompresible que se adapta a la forma de su recipiente, pero retiene un volumen, casi, constante independientemente de la presión. El volumen es definitivo si la temperatura y la presión son constantes. Cuando un sólido se calienta por encima de su punto de fusión, se vuelve líquido, dado que la presión es más alta que el punto triple de la sustancia. Las fuerzas intermoleculares, o interatómicas o interiónicas, siguen siendo importantes, pero las moléculas tienen suficiente energía para moverse entre sí y la estructura es móvil. Esto significa que la forma de un líquido no es definitiva, sino que está determinada por su contenedor. El volumen suele ser mayor que el del correspondiente sólido, la excepción más conocida es el agua, H2O. La temperatura más alta a la que puede existir un líquido determinado es su temperatura crítica. Los líquidos puros se representan con el subíndice L. El estado gaseoso. Un gas es un fluido compresible. No solo se ajustará a la forma de su contenedor, sino que también se expandirá para llenar el contenedor. En un gas, las moléculas tienen suficiente energía cinética para que el efecto de las fuerzas intermoleculares sea pequeño, o cero para un gas ideal, y la distancia típica entre las moléculas vecinas es mucho mayor que el tamaño molecular. Un gas no tiene forma o volumen definidos, pero ocupa todo el contenedor en el que está confinado. Un líquido puede convertirse en un gas calentando a presión constante hasta el punto de ebullición, o bien reduciendo la presión a temperatura constante. A temperaturas por debajo de su temperatura crítica, un gas se conoce también como vapor y puede convertirse en líquido mediante compresión sin necesidad de enfriamiento adicional. En situaciones de equilibrio, un vapor puede coexistir con un líquido, o sólido,
manteniendo la presión del gas igual a la presión de vapor del líquido o sólido. Un fluido supercrítico, en contraste, se refiere a un gas cuya temperatura y presión están por encima de sus valores críticos correspondientes, lo que resulta en la pérdida de la distinción entre los estados de líquido y gas. A pesar de conservar las propiedades físicas de un gas, su alta densidad otorga propiedades solventes en determinadas circunstancias, lo que conduce a aplicaciones prácticas. Un ejemplo de ello es el uso de dióxido de carbono supercrítico en la extracción de cafeína para la producción de café descafeinado. En términos de notación, los gases se representan mediante el subíndice G. El estado plasma, como un gas, el plasma no tiene forma o volumen definidos. A diferencia de los gases, los plasmas son eléctricamente conductores, producen campos magnéticos y corrientes eléctricas y responden fuertemente a las fuerzas electromagnéticas. Los núcleos cargados positivamente nadan en un mar de electrones desasociados que se mueven libremente, similar a la forma en que tales cargas existen en el metal conductor, donde este mar de electrones permite que la materia en el estado de plasma conduzca la electricidad. La diferencia principal es el estado de alta energía y movilidad de la que carece un metal sólido. Un gas generalmente se convierte en plasma de una de dos formas. Ya sea desde una enorme diferencia de voltaje entre dos puntos, o exponiéndolo a temperaturas extremadamente altas. Al calentar la materia a altas temperaturas hace que los electrones abandonen los átomos, lo que resulta en la presencia de electrones libres. Esto crea un llamado plasma parcialmente ionizado. A temperaturas muy altas, como las presentes en las estrellas, se supone que esencialmente todos los electrones son libres, y que un plasma de muy alta energía es esencialmente núcleos desnudos nadando en un mar de electrones. Esto forma el llamado plasma completamente ionizado. El estado del plasma a menudo se entiende mal, y aunque no existe libremente en condiciones normales en la Tierra, comúnmente se genera por rayos, chispas eléctricas, luces fluorescentes, luces de neón o en televisores de plasma. También el plasma aparece en algunos tipos de llamas. La corona del Sol y las estrellas son ejemplos de materia iluminada en el estado del plasma. Cambios de fase. Un estado de la materia también se caracteriza por transiciones de fase. Una transición de fase indica un cambio en la estructura y puede reconocerse por un cambio abrupto en las propiedades. Un estado distinto de la materia se puede definir como cualquier conjunto de estados distinguidos de cualquier otro conjunto de estados por una transición de fase. Algunas propiedades pueden cambiar en un mismo estado general, por lo que los físico-químicos han distinguido subfases en una fase general. Por ejemplo, el agua tiene varios estados sólidos distintos. La aparición de superconductividad está asociada a una transición de fase, por lo que existen estados superconductores. Del mismo modo, los estados ferromagnéticos están demarcados por transiciones de fase y tienen propiedades distintivas. Cuando el cambio de estado ocurre por etapas, los pasos intermedios se llaman mesofases. Tales fases han sido explotadas por la introducción de la tecnología de cristal líquido. El estado o fase de un conjunto dado de materia puede cambiar dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, pasando a otras fases a medida que estas condiciones cambian para favorecer su existencia. Por ejemplo, transiciones sólidas a líquido con un aumento de la temperatura. Es interesante que, durante un cambio de fase por temperatura, la temperatura no aumenta mientras se da el cambio de fase aun cuando el sistema sigue absorbiendo energía. Solo hasta que la fase ha cambiado por completo la temperatura sigue aumentando. Esto se explica porque las interacciones entre las partículas deben ser destruidas por la energía, por lo que la energía se emplea primero para elevar la temperatura y luego para destruir los enlaces durante el cambio de fase. Cerca del cero absoluto, una sustancia existe como un sólido.
A medida que se agrega calor a esta sustancia se derrite en un líquido en su punto de fusión, hierve en un gas en su punto de ebullición, y si se calienta lo suficiente podría, en el caso de los compuestos, disociarse en sus elementos, y si se calientan más estos elementos pueden entrar en un estado de plasma en el que los electrones están tan energizados que dejan sus átomos originales. Las formas de materia que no están compuestas por moléculas y están organizadas por diferentes fuerzas también pueden considerarse estados diferentes de la materia. Los superfluidos, como el condensado fermiónico y el plasma de quark-gluón son ejemplos. En una ecuación química, el estado de la materia de los productos químicos se puede mostrar como S para sólidos, L para líquidos y G para gases. Una solución acuosa se denota AQ. La materia en el estado de plasma rara vez se usa, si es que se usa, en ecuaciones químicas, por lo que no existe un símbolo estándar para denotarla. En las ecuaciones raras que el plasma se usa en plasma se simboliza como P. Existen otros estados de la materia más exóticos, pero para nuestro curso de química general con esto será suficiente por el momento. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente compartirlo, eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.